que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llenen, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo. Que el Dios de los cielos vaya contigo de día y de noche, en tu entrada y salida. Que esté siempre contigo, que vaya adelante, detrás y a tu lado, que te rodee en todo tiempo y que sea su mano de favor extendida hacia ti y hacia tu familia. Que su gracia sea contigo, su paz y su presencia siempre te acompañe, donde quiera que tú vayas. Yo quiero que usted levante sus manos ahí donde está y reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas,
que te llene, te rodee. Él va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Él te ama. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amamos. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos ha alcanzado por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, solo tú bastas.
exaltamos tu nombre, tú eres santo. Gracias, Señor. Te bendecimos, Dios, en esta hora. Te exaltamos, Señor. Te honramos, Señor, y te damos gracias, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido fiel. Tú has sido clemente, Dios. Tú has sido misericordioso, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, por lo que harás, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres justo, porque tú eres clemente, Señor, porque tú eres Dios maravilloso, porque te exaltamos, Señor, en esta hora y bendecimos tu nombre, Señor. Aquí estamos, Dios mío, adorándote, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Señor, sabiendo, Señor, que fuera de ti no hay nada, Señor. Por eso estamos aquí, mi Dios, juntos, unánimes, Señor, en un solo espíritu, Señor, sabiendo, Señor, que de ti, Señor, tomamos, que tú eres esa fuente, Señor, de agua viva, Señor. Y queremos, Señor, sumergirnos cada día en esa fuente de agua viva, Padre. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por cada hermano, Señor, que se conecta, Señor, que está conectado, Dios mío. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Te damos gracias por el ministerio Palabra de Vida. Te damos gracias por la vida de los pastores Luis Burgos y Cristina Benavides, Señor. Les bendecimos, Señor, así como bendecimos a cada uno de nuestros hermanos en esta hora, Padre. Te damos gracias, Señor, y en esta hora Señor, a compartir, a juntos estudiar la palabra del Señor, en lo que tú has puesto, Padre, en el corazón para esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, les invito a leer en la palabra del Señor, en el libro de Nehemías. Primero quiero decirles que son bienvenidos, gracias a Dios por esa entrega, por esa firmeza en la que se mantienen cada día para honrar al nombre del Señor. Nosotros tenemos un propósito que cumplir cada uno de nosotros en nuestra vida. Y algo bien importante para nosotros cumplir el propósito o la asignación que el Señor nos ha entregado es el de tener una visión clara a lo cual hemos sido llamados cada uno. Y tener firmeza en esa visión cuando Dios nos entrega esa visión y ese propósito. Y vamos a ver a través de la vida de Nehemías, que es un ejemplo de firmeza, de constancia, de entrega. Vamos a ver a través de esa vida cómo el Señor obra, cómo el Señor respalda. Y vamos a leer, los invito a busquemos Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Voy a leerles mejor desde el versículo primero, Nehemías 1, versículo primero. Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías, aconteció en el mes Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí vemos cómo Nehemías es sensible a la situación de su pueblo, y eso es algo que debe permanecer en cada uno de nosotros, esa sensibilidad
por el propósito, por la edificación del reino del Señor. Nehemías fue sensible a la situación que estaba viviendo su pueblo. Y Nehemías, él va y pide al rey, ¿sí? Pide al rey permiso para ir a construir las murallas que habían sido derribadas. Sabemos que las murallas es protección, las murallas es cobertura. Con las murallas hay un cerco, hay un vallado de protección. Y Nehemías, que era copero del rey Artajerjes, pidió permiso para ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. El rey le dio ese permiso, le concedió escoltas, jinetes y también cartas de recomendación para los diferentes gobernadores de los distritos que él debía cruzar, ¿sí? Y también fue nombrado gobernador de Judea. Entonces, miren cómo el Señor va apacentando todas las cosas cuando Él tiene predestinado o tiene determinado a través de una persona desarrollar un propósito, y cuando esa persona a lo que Dios quiere hacer es sensible a las cosas del Señor, Dios le da todos los recursos para que esa persona pueda desarrollar ese propósito santo. Aquí vemos también que Nehemías, él se enfrentó a varios enemigos, como todos nosotros que siempre dentro del caminar con el Señor, siempre vamos a tener enemigos, siempre se van a levantar enemigos en la obra del Señor. Y leamos en Nehemías capítulo 6, Nehemías capítulo 6, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Aquí vemos cómo los enemigos se levantan. Aquí vemos un Sanbalat, un Tobías y a Gesem el árabe. Siempre que nosotros estamos edificando para el reino de los cielos, siempre va a haber oposición, siempre se van a levantar enemigos, por todos lados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo. Y aquí vemos cómo aparece Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, que eran jefes de unas tribus vecinas paganas, ¿sí? Y ellos empiezan a hacer una cantidad de estrategias para evitar o para estorbar y retrasar la obra que Nehemías se había propuesto, que era la de la reconstrucción de los muros. ¿Por qué? Porque los enemigos saben que los muros, un muro levantado es muy importante, un muro levantado da seguridad, da cobertura, ¿sí? Entonces, nosotros hoy en día, a pesar de nuestras adversidades, nosotros debemos permanecer firmes, como lo hizo Nehemías durante este tiempo de la construcción del muro, porque definitivamente cada vez que vamos a edificar para Dios o vamos a restaurar algún diseño en algún área para el reino de los cielos, vamos a encontrar oposición y siempre tendremos una lucha espiritual. Eso es una constante de todo el pueblo de Dios. Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros no nos debemos dejar mover por amigos o enemigos, porque aquí vemos en este versículo que a él le envían mensajeros, pero él dice: no, yo estoy haciendo una gran obra. Tú estás haciendo una gran obra. Si tú estás orando, tú estás sirviendo, tú estás ayunando, tú estás sirviendo como pastor, como líder, como servidor, como profeta, como evangelista, cualquiera que sea la función dentro del cuerpo de Cristo que tú estés desempeñando, quiero decirte que tú haces una gran labor. Haces una gran labor porque estás contribuyendo a que el reino de los cielos sea edificado. Entonces, cada labor es muy importante porque cada uno
cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y es importante que nosotros tengamos esa conciencia que por muy pequeña que a veces pensamos, no, esto es tan pequeño lo que estoy haciendo, no hay pequeñez, porque cada función es importante dentro del cuerpo de Cristo. No hay función pequeña, todas las funciones son importantes, porque una función que no se deje de cumplir va a dañar el correcto funcionamiento del cuerpo. Entonces es importante que nosotros en nuestra vida tengamos claro que esa función a la cual hemos sido llamados, si tú fuiste llamada a de pronto colaborar en el área de audiovisuales, no sientas que tu labor no es grande, si tú sientes que no, estoy en esta área de servicio, estoy colaborando con los pastores en esto, toda área es importante. Entonces eso hay que tenerlo bien claro, porque nosotros no tenemos posiciones, nosotros tenemos funciones dentro del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros debemos velar porque se cumple la función a la cual Dios nos asignó en la restauración del reino de los cielos. Entonces es bien importante que nosotros, si somos intercesores, pastores, diáconos, profetas, cualquiera que sea el servicio, es que lo hagamos porque eso es una gran obra, que nos fortalezcamos en el Señor y que en todo el cumplimiento de esa función nosotros siempre estemos guiados por el Espíritu de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si nosotros no estamos guiados por el Espíritu de Dios, como sabemos, no vamos a hacer la voluntad de Dios, no vamos a desarrollar el propósito que Dios tiene determinado. Y miramos en la vida de Nehemías cómo Nehemías es un hombre que se mantiene ahí, no se deja estorbar, él se mantiene firme, lo mandan a llamar, no, yo estoy ocupada. Y hoy día Dios necesita de esos hombres y mujeres como Nehemías, que cuando Él los llame no se dejen estorbar, no se dejen apartar, no se dejen desviar, sino que se mantengan en esa voluntad que Dios ha determinado para nuestras vidas y para nuestra familia, porque no se trata solamente de nosotros, se trata también de nuestros hijos, de nuestra familia y de nuestras generaciones. Esto va más allá va más allá de algo simple, esto es algo profundo, esto es un asunto de eternidad, esto es un asunto celestial. Y vemos en Nehemías 6:3 dice, Nehemías 6:3 dice, así que envió unos mensajeros a decirle, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Nunca la obra del Señor debe ser interrumpida por distracciones que nosotros tengamos en nuestra vida, sea por amigos, sea por enemigos, sea por cualquier circunstancia. La obra del Señor debe continuar y el funcionamiento en el cuerpo de Cristo de cada órgano debe permanecer. No debemos dejarnos distraer por ninguna circunstancia. Nehemías se mantuvo sin desmayar en la labor que estaba haciendo, perseverando con fe y sobre todo confiando en la justicia de Dios y en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque eso es muy importante para uno desarrollar el propósito que Dios le ha entregado. Es importante que nosotros confiemos en la fidelidad de Dios, que el Dios que nos llamó nos dio ya las capacidades para nosotros desarrollar esa función a la cual hemos sido llamados. Otro aspecto importante que vemos en la vida de Nehemías es esa, como les decía, esa firmeza. Nehemías se mantuvo firme en el objetivo. Él mantuvo su fe en medio de la oposición, en medio de las circunstancias. A lo largo de la restauración de los muros, él se mantuvo con fe. Era dependiente de Dios, dependiente totalmente de Dios. Dios era su fuente de protección, Dios era su fuente de fortaleza y él mantenía esa confianza en el Señor. Pero ¿cómo nosotros podemos ser como Nehemías y aprender de la vida de Nehemías? Porque es que esa fortaleza y esa confianza en el Señor, ¿por qué vienen? Vienen porque Nehemías era un hombre que amaba la oración, era un hombre de intimidad con el Señor. Y entonces todo eso, toda esa confianza que Nehemías tenía, viene de ese fruto, de la intimidad que él tiene con el Señor. De allí viene ese fruto de
de confiar en el Señor, de perseverar, ¿sí? De estar conectado ahí con el Señor. Ese es el fruto que da la firmeza, viene de ese fruto, de la constancia, de la perseverancia, de la comunión con el Señor. ¿Ya? Él dice, no, yo estoy haciendo una gran obra. Él estaba confiado, él estaba convencido a lo que Dios lo había llamado. Y qué importante es que nosotros estemos convencidos día a día de lo que Dios nos ha llamado, a pesar de las circunstancias que tú y yo podamos vivir, porque a diario nosotros estamos enfrentados a muchas circunstancias, y más en estos tiempos. Y a medida que pasa el tiempo, pues otras nuevas circunstancias y cosas, pero Dios en su infinita misericordia nos da la fortaleza, nos da la fuerza y la capacidad para seguir adelante, porque somos sus hijos. Somos sus hijos, y los que somos sus hijos, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos fortalece, Él nos ayuda. Y el Espíritu Santo de Dios nos va guiando para nosotros avanzar. Después que nosotros tengamos ese corazón dispuesto, Él nos va a dar esa fuerza, esa constancia, esa perseverancia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios que le buscan, que desean hacer la voluntad del Señor. Y es bien importante que nosotros le pidamos a Dios que nos siga dando esa capacidad, esa constancia, esa firmeza, que no desmayemos. Para Nehemías no fueron fácil muchas cosas, pero él permaneció en el Señor. Él mantuvo su fe en el Señor. Él fue constante en el Señor. Nehemías duró 52 días terminando las murallas. Y dice en Nehemías capítulo 6, versículo 15, la muralla se terminó en el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humillados, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Qué maravilloso es el Señor, porque Él siempre deja ver el respaldo para lo cual Él nos ha llamado. Siempre va a dejar ver, por mucha oposición que se levante en la obra de Dios, porque eso es normal y lo vemos, que hay oposición, pero Dios siempre nos da esa fuerza, esa fortaleza, y Dios deja ver el respaldo que Él nos da para desarrollar una tarea o una asignación espiritual que haya entregado a nuestras vidas. Y la invitación de hoy, mis hermanos, es que permanezcamos en esa fe, permanezcamos en esa esperanza, que aunque las circunstancias sean difíciles, que nos agarremos de la mano de Dios, que no nos soltemos a pesar de la situación que estemos viviendo cada uno de nosotros, porque sé que cada uno de nosotros tiene situaciones y vive situaciones, pero permanezcamos en el Señor, esforcémonos. Algo bien hermoso de este ministerio, de todas las personas que están aquí conectadas, y es que tienen la visión clara. Mis hermanos, y cuando uno tiene la visión clara, esa es la parte más importante. Cuando hay una visión clara y hay un corazón dispuesto, los propósitos de Dios se cumplen. Por eso, sigamos fortaleciéndonos en el Señor, sigamos teniendo esa firmeza en el Señor, confiando en Él, que Él nos dará la victoria en cada circunstancia, en cada situación. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él no miente, porque su palabra es verdad. Él hace, en medio de estos tiempos, Él hace una extraña obra y es soberano en medio de todas estas circunstancias, pero Él está con nosotros. No podemos desmayar, debemos avanzar. A veces queremos ver cosas que no estamos viendo, vemos lo contrario, pero a veces para poder ordenar hay que desordenar. Entonces, permanezcamos en el Señor, avancemos con esa firmeza con que hasta hoy lo estamos haciendo, con ese deseo de agradarle a Dios, con esa entrega, con ese denuedo, que sigamos ahí conectados, pidiéndole su dirección, la dirección del Espíritu Santo. Gracias a Dios, de una u otra forma, Dios se ha valido y ha conectado a unos con otros para llegar a ser esta familia de bendición, donde cada uno aprendemos de lo que Dios le ha entregado al otro. Y es algo bien bonito en que podamos cada uno edificarnos con lo que Dios le ha entregado al otro hermano. Es bien importante, porque de eso se trata, que nos amemos, que
que procuremos cada día el honrar a Dios, el vivir para Dios, el edificar para Dios, en que permanezcamos firmes, así como lo hizo también Daniel. Daniel se mantuvo firme en lo que había recibido de Dios. Daniel se mantuvo firme en lo que Dios, en la palabra de Dios que le había sido enseñada. Daniel, aunque fue al foso de los leones, él estaba seguro en quién había confiado, en quién confiaba Daniel. Él no se dejó llevar por el medio en que él estaba. La palabra de Dios que propuso en su corazón. Y yo sé que este es un pueblo que ha propuesto en su corazón honrar a Dios y permanecer en el Señor. Es un pueblo que vive para Dios, que así como Esther, cuando supo que había una necesidad espiritual, que supo que había una lucha y que tenía que levantarse, hizo ayuno, oración, que son las armas espirituales importantes en este tiempo para nosotros combatir, porque cada día los espíritus se fortalecen más en medio del mundo por tanto pecado que hay en la humanidad. Hizo 3 días de ayuno, proclamó 3 días de ayuno, se proclamaron. Y qué importante es eso de seguir buscando la presencia del Señor, que nosotros avancemos en lo que Dios ha determinado, que mantengámonos firmes, que mantengamos esa visión clara de lo que Dios nos ha entregado. Porque Dios es fiel, mis hermanos, Dios no nos dejará ni nos desamparará. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Él siempre está ahí presto a lo que nosotros, a nuestro clamor, a lo que nosotros necesitemos, porque Él es Padre. Él es Padre y Él nos guarda. Él nos guarda y nos va guiando siempre que nosotros permanezcamos en Él. Él nos va a seguir guiando, Él nos va a seguir orientando con la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque somos su pueblo. Somos su pueblo y así como Nehemías, nosotros debemos tener esa firmeza, tener esa intención de trabajar y seguir trabajando en la obra del Señor. Nehemías nos deja ver a través de todo el libro que es un líder valiente, que es un líder piadoso, que es perseverante, que es consagrado. Así Dios quiere que nosotros cada día nos consagremos más para poder desarrollar la asignación que nos ha sido entregada a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Porque cada familia conectada aquí, cada persona que nos está escuchando tiene una asignación de parte de Dios. Y esas asignaciones debemos velar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, que la estemos cumpliendo en el tiempo de Dios. Mis hermanos, a veces hay cosas que no son fáciles, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y no solamente nosotros tenemos enemigos exteriores que afrontar. También nosotros tenemos enemigo interior, nuestra propia carne, nuestros propios deseos. ¿Sí? De todas esas cosas nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos limpie, porque es necesario que nosotros cada día seamos limpiados, que el Espíritu Santo cada día vaya haciendo esa obra y que nosotros seamos ese barro que se deje formar por el alfarero. Porque hay una obra de perfección, hay una obra de santificación en nuestras vidas. Y tenemos que ser esos hombres y mujeres valientes, esforzados como lo fue Nehemías, piadosos, perseverantes, consagrados, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hombres y mujeres con el espíritu de Esdras, de Nehemías, que son restauradores, que se duelen cuando hay una situación dentro del cuerpo de Cristo, que le duele la condición de la iglesia. Y yo sé que nos duele la condición de la iglesia. Por eso tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser valientes, porque Dios en su infinita misericordia nos ha llamado para este tiempo. Somos esta generación que hemos sido llamados para levantar oración, para levantar clamor en medio de esta generación para que el propósito de Dios se cumpla. Y eso siempre lo vamos a hacer de la mano del Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos dirige. Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Él es el que nos va a mostrar las estrategias. Él
Él es el que nos va a mostrar cómo debemos hablar, qué debemos decir, qué debemos tomar, qué debemos dejar. Así que tenemos que vencer no solamente esos enemigos exteriores, sino esos enemigos interiores. Nuestra carne, de pronto nuestros deseos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, todo aquello que no es voluntad de Dios, de todas esas cosas, que el Señor nos limpie, que el Señor nos liberte para poder ser ese pueblo santo, ese pueblo que lleva la gloria del Señor, ese pueblo que es un libro abierto, que seamos líderes, hombres y mujeres, que verdaderamente lleven la palabra de Dios, que sean un ejemplo. ¿Para qué? Para poder traer esas vidas que necesitan ser restauradas, nosotros las podamos recibir con el amor de Cristo, no con nuestro amor carnal, sino con el amor de Cristo, porque solo podemos restaurar cuando tenemos el amor de Cristo genuino en nuestros corazones. Es un tiempo, hermanos, es un tiempo muy difícil en medio de las naciones, en medio de las iglesias, porque se ha levantado una generación que con liviandad, se ha levantado una generación no como Nehemías, que se esfuerza, que busca la presencia del Señor, que ora y que ayuna. No, se ha levantado una generación que busca su propio vientre. Vemos una cantidad de cosas dentro de la iglesia de Cristo, mis hermanos, y todo eso ha de cambiar, todo eso ha de ser restaurado. Y para eso Dios levanta remanentes pequeños, remanentes como tú y como yo, que queremos agradarle a Dios, que queremos vivir su voluntad, que queremos honrarle, que queremos hacer eso para lo cual hemos sido llamados. Por eso es importante que cada día nosotros nos limpiemos, que cada día nosotros le digamos al Señor, Señor, ayúdame a vivir tu voluntad, Señor, quiero obedecer tu voluntad, quiero caminar en tu voluntad. Es necesario para poder cumplir el propósito al cual hemos sido llamados, mis hermanos. Siempre van a haber enemigos, siempre van a haber enemigos, siempre van a haber lucha. Pero permanezcamos, avancemos porque somos esa generación, como les decía, somos esa generación llamadas a esta hora. Y necesitamos hacer nuestra parte en este tiempo. Necesitamos conquistar para el Señor. Pero antes de conquistar para el Señor, debemos dejar que sea el Señor y el Espíritu Santo de Dios que nos conquiste a nosotros y que nosotros podamos tener cada día más del Señor en nuestras vidas. Entre más tengamos del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos a tener menos de nosotros y vamos a poder edificar más para el Señor. Ejemplo claro de lo que es un hombre que se entrega a la obra del Señor, un hombre que fue sensible, un hombre que dejó allá, él estaba allá cómodo, él era el copero del rey, pero él se apartó de eso, él dejó de eso. Él fue sensible a la condición de su pueblo, que las murallas estaban derribadas, no había vallado, no había cerco, no había protección. A veces podemos estar cómodos en X o Y circunstancia, pero tenemos que ser sensibles, así como Nehemías. Sensibilizarnos de la condición del uno, del otro, sensibilizarnos de la condición de la iglesia y clamarle a Dios misericordia o hacer lo que tengamos que hacer. Él dejó eso, él se apartó de eso, él pidió permiso y Dios le dio gracia. ¿Por qué? Porque él estaba doliendo lo que es de Dios y Dios mira nuestros corazones. Él ve cuando nosotros nos sensibilizamos, nos duele la condición de su iglesia. Y Dios apacentó todo, Dios le dio carta, le dio autorizaciones, le dio todo lo que él necesitaba para cumplir el propósito de la restauración de las murallas. Él pudo haberse quedado allá como copero, pero él decidió en su corazón desarrollar una obra porque le dolía a su pueblo, le dolía el propósito de Dios. Se sensibilizó en eso y caminó y avanzó hacia eso y logró su objetivo en medio de la oposición, en medio de las circunstancias, en medio de tantas cosas, pero él avanzó porque él entendió que era Dios el que lo había llamado.
también se enfrentó a ataques de falsos hermanos que afirmaban que trabajaban también para Dios, pero muchas veces nos vemos y nos encontramos con personas que se dicen que trabajan para Dios, pero no trabajan para Dios, sino que trabajan para su propio vientre. Entonces es importante que nosotros mantengamos esa conexión con el Señor, que nosotros mantengamos esa profundidad en la relación para saber lo que Dios quiere hacer, o si Dios te inquieta algo. Cuando a ti te inquieta algo es porque Dios quiere decirte algo. Oremos, ayunemos, que Dios nos aclarará muchas cosas a través de la oración, del ayuno. Por eso es importante que sigamos así y permanezcamos así en ayuno, en oración, en clamor, porque a través de estas armas espirituales Dios nos ayuda a ver, a entender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, mis hermanos. Dios es fiel y Dios no nos dejará ni nos desamparará. Y la palabra de hoy es para que nos fortalezcamos en el Señor, para que sigamos creyendo al Señor, porque el que comenzó la buena obra la completará en nosotros. Mantengámonos firmes en la voluntad de Dios, mantengámonos firmes en lo que Dios determinó para nuestras vidas, así como se mantuvo firme Nehemías, porque él fue firme en el trabajo que comenzó para la obra del Señor. Él sabía para quién lo estaba haciendo. Él no lo hacía para los hombres. Él no lo hacía para lucirse. Él fue un hombre humilde, un hombre que supo hacer las cosas de manera correcta, que supo, su intención de trabajo fue genuina, su intención su intención en el desarrollo del propósito de Dios fue genuino. Él no buscaba ninguna ganancia deshonesta. Él no buscaba lo suyo. Él buscaba levantar para Dios, levantar esas murallas, levantar esos cercos de protección. Levantar esos cercos de protección. Eso era lo que él deseaba. Y él oró al Señor. Él se humilló delante de Dios. Él le dijo, Señor, escucha la oración de tu siervo. Y oró al Señor, se humilló delante de Dios y tomó esa situación como suya. Y le dijo, Señor, ayúdame. Y el Señor lo respaldó. El Señor lo acompañó en esta labor. Asimismo, Dios nos está acompañando en la labor que desarrollamos cada día para Él. Si tú oras por una persona, si una persona compartes la palabra con alguien, toda esta obra que hacemos para el Señor, cada vez que lo hacemos estamos edificando el cuerpo de Cristo, estamos contribuyendo, estamos poniendo un granito de arena para que el propósito de Dios se desarrolle, para los que necesitan ser alcanzados, sean alcanzados. Así que mis hermanos, mantengámonos firmes, mantengámonos con esa certeza de fe, con esa confianza en el Señor, con esa certeza de que fue el Dios de los cielos el que nos llamó y somos bienaventurados, somos muy bienaventurados, porque Él nos llamó en medio de este mundo malo y perverso, donde tanta gente se pierde, donde tantas cosas suceden. Él tuvo misericordia de nosotros y de nuestras familias y nos llamó, nos dio un nombre nuevo, nos llamó, nos dijo, pueblo mío son, y nos entregó un propósito, nos entregó una asignación. Él, honrémosle a Él. Los tiempos son difíciles y cercano está el día del Señor, y como iglesia debemos estar ataviadas, avanzando hacia ese propósito del Señor. Por eso no nos cansemos, no nos fatigamos, permanezcamos, fortalezcámonos los unos con los otros. Sigamos orando los unos por los otros, porque cuando oramos los unos por los otros levantamos esa muralla. No dejamos no dejamos endija, no dejamos portillos. Necesitamos seguir levantando esas murallas. Sigamos orando, sigamos firmes, sigamos perseverando, orando, ayunando los unos por los otros. Este remanente es un remanente muy precioso, un remanente que Dios va a usar de manera sobrenatural. Por eso
Avancemos, no desmayemos, sigamos orando los unos por los otros, porque es necesario, hay que seguir levantando ese muro. Ese muro se tiene que restaurar, cubriéndonos los unos con los otros, pidiéndole a Dios misericordia los unos por los otros, porque es necesario cubrirnos, es necesario que seamos esos hermanos que nos cubrimos, que nos ayudamos, ¿sí? Que nos ayudamos fortaleciéndonos los unos con los otros, que animamos los unos con los otros, no con palabra humana, sino con la palabra de Dios. Que si sabemos que si el hermano está enfermo, rodeemos al hermano en oración. Que si sabemos que tiene el hermano necesidad, ayudemos al hermano. Eso es importante, a eso es que hemos sido llamados, porque es que nosotros somos una familia, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, nuestro modelo es Jesucristo. Vivamos cada día para Él, perseveremos, que nuestra fe se fortalezca en medio de esta situación, mis hermanos. No puede desfallecer, no podemos desfallecer. Nuestra fe tiene que ser afirmada. A veces hay duda, a veces uno piensa, ¿cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? Mis hermanos, si uno le da rienda suelta a cada pensamiento humanamente, nosotros vamos a debilitar nuestra fe. Nosotros tenemos que pensar que el que llamó completará la obra en nosotros, que el que nos llamó nos dará la fuerza, nos dará los recursos, así tal como hizo con Nehemías. Él entregará todo para que su propósito y su voluntad se cumplan en cada uno de nosotros, en nuestras familias y en las personas en las cuales van a ser rodeadas o afectadas por toda esta palabra que nosotros estamos recibiendo. Porque no es solamente nosotros estamos transmitiendo a otras personas esta palabra, nosotros estamos llevando a otras personas, ¿sí? Pero más adelante esto va a ser mayor y tenemos que conservar esta misma esencia, esta esencia que Dios ha entregado a este remanente, tiene que ser conservada porque es una esencia genuina, es una esencia que viene del corazón de Dios. Tenemos que cuidar toda esta palabra, todo lo que Dios nos entrega a través de cada uno de los hermanos. Es una palabra de bendición, es una palabra que edifica, es una palabra que nos lleva más allá. Es importante, mis hermanos, que no desmayemos, que avancemos, que nos fortalezcamos, que sigamos siendo esa iglesia fuerte en el Señor, confiada en el Señor, con fe, perseverando a pesar de las circunstancias que cada uno tengamos. Perseveremos en la fe, porque el Señor quiere que tengamos esa fe genuina en Él, esa confianza en Él. Así como Nehemías, él se dispuso a hacer todo porque él confiaba en el Señor, porque él creía en el Señor, él creía en el propósito al cual había sido llamado. Tengamos esa firmeza en nuestro corazón, tengamos esa firmeza en nuestra mente, tengamos esa firmeza porque Dios nos quiere que seamos firmes. Y siempre en esta palabra el Señor me hacía ver, el Espíritu de Dios me hacía ver firmeza, firmeza, firmeza. Nos quiere firme, mis hermanos, nos quiere firme. A veces nos debilitamos, a veces hay circunstancias que nos duelen, pero Dios nos quiere firme, no podemos desmayar. Este es un remanente que Dios le ha entregado mucho y que Dios le va a seguir entregando mucho, porque este remanente va a alcanzar a sí mismo muchas almas. Lo que hay en este remanente es genuino, por eso que no se desanime nadie. Fortalezcámonos los unos con los otros, rodeémonos los unos con los otros. Aunque de pronto muchos no nos conozcamos o nos vemos por el internet, pero tenemos que rodearnos, porque hay que cuidar esto genuino que Dios ha entregado. Dios nos ha entregado palabras genuinas, Dios nos ha entregado palabras reveladas, palabras que vienen de su corazón. Y cada palabra que viene del corazón de Dios, hermanos, se ha pagado un precio por esa palabra. Cada uno de nosotros hemos pasado por circunstancias. Cada persona que trae una palabra es una bendición. Es una palabra que viene de vidas procesadas, de vidas que han sido maltratadas, vidas que han sido humilladas, vidas que han sido menospreciadas, vidas que han pasado por tantos procesos.
porque todos hemos pasado por procesos difíciles, procesos duros. Pero Dios nos ha fortalecido, nos ha dado la fuerza. Y aunque muchas veces hemos sido humillados por una u otra circunstancia, debemos mantenernos firmes. Firmeza, firmeza. Es lo que el Espíritu me insistía, firmeza, 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 porque lo que hay que alcanzar es grande, lo que hay que alcanzar es superior. Vienen cosas inimaginables. Vienen cosas que ni tú y yo nos alcanzamos a imaginar, pero que el Espíritu alerta, el Espíritu avisa. Vienen cosas grandes. Por eso Dios está preparando un remanente, pueblo, remanentes pequeños, remanentes genuinos, que se amen, que se cuiden, que haya unidad en el Espíritu, que haya la confianza, que haya la perseverancia, que haya la firmeza en la fe. Porque es necesario para alcanzar al perdido. ¿Cuántas almas se pierden? Pero bendito Dios que en su infinita misericordia nos ha hecho parte de un pueblo para restaurar. Porque van a ser muchas vidas las que van a ser restauradas y las que están siendo restauradas a través de cada uno de los que estamos aquí. Por eso yo le doy gracias a Dios por la disposición, por la entrega que ustedes cada uno tiene a la obra del Señor. Dios no es ajeno, Dios ve y en medio de tu necesidad, Dios está ahí, Dios es Dios. Y vamos a ver cosas superiores en nuestras vidas porque Él es fiel. Tiene tiempo para cada cosa, Él es fiel, Él nos abrirá camino. Él nos entregará conforme a su voluntad en cada tiempo. Pero firmes, mis hermanos, firme, que el que nos llamó es fiel. El que nos llamó es fiel. No dudes ni por un instante que el que te llamó a un liderazgo, el que te llamó a un ministerio, no lo dudes. No lo dudes. ¿Cuántos ves? 2, 3, 5, no sé. Es firme, el que te llamó es fiel. Y Él mismo pide de ti firmeza y fidelidad. Porque eso es lo que Él espera de nosotros, que nos mantengamos firmes en este caminar. Porque no construimos para hombres, mis hermanos, construimos para el reino de los cielos, construimos para Dios. Construimos para Dios. Y como nosotros construimos para Dios, mis hermanos, nosotros tenemos que sobrepasar toda adversidad y toda circunstancia que hemos vivido, aún que estemos viviendo, aún por encima de nuestras circunstancias, aún por encima de nuestros dolores, de nuestras necesidades. Es mayor lo que Dios ha puesto en nosotros. Es mayor la palabra y el depósito que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida para levantar un pueblo santo, un pueblo que ame al Señor, un pueblo que genuinamente se entrega a Dios, un pueblo que no vende su primogenitura. Dios quiere levantar un linaje que no venda su primogenitura, un linaje que se conserve fiel, un linaje que propone en su corazón no mezclarse como lo hizo Daniel. Un linaje que como José, aunque le fue quitado sus vestiduras, pero se mantuvo íntegro delante de Dios. Ese es el linaje, ese es el remanente que Dios está levantando. Y espiritualmente esto cuesta, hay un precio que pagar. Y de una u otra forma hemos pagado precio y seguiremos pagando precio. Pero nos mantendremos en el camino de la verdad. Nos mantenemos en ese camino porque fue Dios el que nos llamó. Y el que nos llamó nos respaldará, siempre nos respaldará porque estamos trabajando para el mejor, para nuestro Dios, para nuestro Padre, para nuestro Salvador. Para ese trabajamos. Por eso, hermanos, permanezcamos en Él, confiemos en Él, mantengámonos firmes en medio de las adversidades o circunstancias. Dios es fiel. Dios es fiel. Él no nos dejará ni nos desamparará. Él cuida de nosotros, Él cuida de tu casa. Él cuida de nuestras generaciones.
porque esto va más allá, como les dije. Hay un propósito para las generaciones y nosotros hacemos parte de ese propósito. Nosotros estamos pagando un precio, porque hay que pagar un precio para edificar para el Señor. Hay que pagar un precio para honrar al Señor. Paguemos ese precio, mis hermanos, y sigamos firmes. Que así como Nehemías se mantuvo firme en medio de adversidad, en medio de enemigos, en medio de circunstancias, mantengámonos firmes, mantengámonos fieles y seamos esos siervos perseverantes en la fe, esos siervos que le creen a Dios por encima de las circunstancias. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por cada familia. Le doy gracias a Dios por este ministerio, por los diferentes ministerios que están conectados. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Dios. Tú eres fiel, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres misericordioso. Tú eres nuestro fiel Padre. Oh, tú eres nuestro Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre, te bendecimos en esta hora, Abba Padre. Tú eres el refugio, Señor, de nuestra vida. Sustento, la fortaleza, tú eres la roca de nuestra vida, Jesucristo. Tú eres, Señor, el sustento. Nos cuida, mi Dios. Y queremos seguir pegados a ti, pegados a la vid verdadera. Queremos, Señor, seguir pegados a ti, Señor, porque fuera de ti no hay nada, Señor. Fuera de ti hay dolor, fuera de ti hay angustia, fuera de ti hay ansiedad, Señor. Pero en ti, Señor, hay paz, hay fortaleza, hay consuelo, hay consejo. En ti hay esperanza, en ti hay refugio, en ti hay verdad, Señor. En tu palabra, Señor, encontramos, Señor, esperanza. Por eso, Señor, atesoramos, Señor, cada palabra, Señor, que tú nos das. Atesoramos, Señor, los dichos de tu boca en nuestro corazón, Señor. Permite, Señor Dios mío, que seamos hacedores, Señor, de tu palabra. Que cada día, Señor, vivamos para ti, Señor, con firmeza. Señor, porque tú nos has dado, Señor, tú has dado una visión clara, Señor, a los diferentes remanentes. Tú has dado palabras genuinas, Señor. Padre, que esa palabra sea guardada, que esa palabra, Dios mío, permanezca, Señor, Padre, conforme, Dios mío, a tu voluntad en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora bendigo cada familia. Bendigo cada remanente, bendigo cada persona, Señor, que nos escucha en esta hora, Señor. Oh, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. Oh, que la palabra del Señor sea cada día en sus vidas, haciéndoles crecer en el Espíritu, avivando su espíritu. Oh, Satarabaquiandahai, Alabaquiandahai. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios, precioso Espíritu, llena las vidas, llena los corazones en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Oh, Rebequiandahaya, hay propósitos por alcanzar. Hay vidas que van a ser tocadas, vidas que van a ser transformadas. Vidas que con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, van a ser transformadas. Oh Dios mío, yo bendigo estos instrumentos, Señor, de cada remanente, Señor. Padre, porque son instrumentos de paz, son instrumentos de bendición, son instrumentos, Señor, que han sido formados, Señor, y que están siendo formados, Señor, con el carácter de Jesucristo, mi Dios. Oh, Padre, yo bendigo a mis hermanos en esta hora, Padre. Que la gracia, el favor y la misericordia del Señor sea en cada uno y en sus hogares, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo, Señor, las generaciones, Señor. Padre, de mis hermanos, Señor.
Yo bendigo sus generaciones, bendigo ese linaje santo, porque no se apartarán, Señor, sino que vivirán para ti, no cambiarán su primogenitura, sino que permanecerán fiel al que los llamó, Señor. Oh, bendito Dios, Rey celestial, Padre eterno, bendita las generaciones de estos remanentes. Bendito los profetas, bendito los salmistas, bendito los adoradores, bendito los predicadores, bendito los evangelistas, bendito los pastores. Oh, Soroboquianda, Jaya, gracias por esta generación, Señor, que se levanta. Gracias, Señor Dios mío, porque tú te levantas, Señor. Tú provees, Señor Dios mío, para la restauración de tu reino, Señor. Tú provees, Señor. Tú tomas, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, tu remanente, si tú haces una obra maravillosa, Señor, en cada uno, Padre. Gracias por mis hermanos, gracias por sus hogares, gracias por sus hijos, Señor, bendigo sus hijos, oh Satakiatajai, bendigo los vientres de mis hermanas, Señor, benditos sean en el nombre de Jesús, benditos sean en su entrar y en su salir, bendito el propósito que Dios ha puesto sobre sus vidas, bendito el Dios de nuestra salvación que nos llamó con su infinita misericordia a cumplir un propósito, Sarabaquianda Haya y Sarabaquianda Haya, Usatarabaquiata Haya, benditos sean, Andarabaquianda Rabahaya, benditos sean, porque nada liviano les ha sido entregado a Andarabaquianda Haya, benditos sean, porque hay una responsabilidad. Sarabaquiatai, bendito sea porque el Dios de los cielos los halló confiable. Bendito sea porque fueron confiables para Dios, para levantar un linaje santo, para levantar un pueblo santo, para levantar un pueblo. Anda Sarabaquianda. Bendito eres, Señor, bendito eres, Padre. Oh, Sarabacuanda, Sayakianda, Alabacaya, Suatarabaquiatai. Usarabarabasaya kiandahai, usarabakiatai, urrabasaya kiatahai, andasuata kiatahai. Benditos sean mis hermanos, bendito sea el depósito que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Bendito sea el depósito, el propósito que Dios ha puesto en sus familias, en sus hogares. Yo les bendigo, andarabaquiandahaya. Oh, cuánto Dios les ha entregado, andasarabaquiatahaya. Cuánto Dios les ha entregado, undusutuquiatahaya. Cuánto Dios les ha entregado, undusurubuquiandahaya, urrabarabasaya. Qué hermoso eres, Señor, andasataquiatahaya. Oh, gracias, Señor, gracias, oh Dios, cuánto has entregado, Dios, cuán hermoso eres, Señor, cuán precioso eres, y sigues entregando, Señor, y sigues llenando, anda, Sarabaquiandaya, porque tú no te niegas, mi Dios. Tú no te niegas a aquellos que te buscan, tú no te niegas, tu oído está atento, anda Sarabaquiandahaya, tu oído está atento, y la fuente, Uta Sarabaquiandahaya, está conectada a sus corazones, bendito sean mis hermanos, bendito sea, les bendigo, Sarabaquiandahaya, Urremeseya Kiandahaya, uy, qué hermoso eres, Señora, Sarabaquiandahaya, Urremeseya Kiandahaya, qué hermoso, Señor, qué hermoso eres. Qué hermoso eres en cada familia, Señor. Qué hermoso eres en cada siervo, Padre. Hay un depósito maravilloso, hay una bendición celestial poderosa. Hay un pacto maravilloso. Anda hacia ti aquí, Atajay. Bendito eres, Señor.
Bendito eres, Señor, te adoramos y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos sustentas, porque tú nos cuidas, porque tú nos fortaleces, porque tú en medio de la circunstancia eres Dios y nos dejas ver tu amor. Anda, Sarabaquiandahaya. Urrebeseya que anda, hermano, saya que atajay, la bendición de Dios, cuánta bendición anda, usa tarabaquianda, y rebequianda, usa tarabaquianda, prosigan a la meta. Prosigan a la meta, porque la bendición que está sobre ustedes es grande, la bendición que está sobre ustedes es la bendición del Padre, es la bendición espiritual, es la bendición y la honra de levantar un linaje que ame al Señor. Oh Dios, gracias, Señor, gracias. Gracias por cada varón, por cada mujer, Señor, que ha sido sensible, Señor, que te busca, que te ama, Señor, y que tú has permitido que pasemos por diferentes, Señor, adversidades, para glorificarte, Señor, y para mostrar tu restauración, tu bendición, tu llamado, Señor, y el depósito que hay en cada uno, Señor. Gracias, mi Rey, te adoramos y te bendecimos, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Oh, Santa Arabacuandahaya. Y Sarabarabasaya andahaya kiandahaya rabasaya. Sarabakiandahaya rabaya rabakiandahaya rabaya. Están 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubren con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia que acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama.
tus hijos y los hijos de tus hijos que te curan con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Dígaselo por última vez, iglesia. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, que te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Vamos, cante. Cante esta canción con mucho entendimiento, hermano. Que son las palabras de Dios hacia ti, hacia tu casa. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te rodee, va contigo, va contigo. Oh, su presencia va contigo, su presencia va contigo, su presencia va contigo.
siempre mora en ti, que tu presencia esté en tu casa y que tu familia sea salva, que tus hijos sigan este llamado de gloria y de gracia, que es el Evangelio. Que bendición tras bendición venga a ti y a tu vida y a tu casa. Que esta palabra sea arraigada en tu corazón, al igual que su espíritu. Nunca te apartes de él y que su mirada nunca se aparte de ti. Que vayan juntos de la mano en esta carrera. Que vaya adelante, que vaya detrás, pero que vaya contigo. Así como decía Moisés, si tu presencia no va contigo, yo no quiero, yo no voy a ningún lado si tú no vas conmigo. No me muevo de aquí si tú no vas conmigo. Así te lo pedimos en esta mañana, Señor. Que tu presencia no vaya. Oh Señor, que no vayamos a ningún lado. Tu presencia no va con nosotros.